No soy oftalmólogo, pero durante décadas he puesto mucha dedicación a la fotografía. Entonces, sabemos que una cámara de foto y el ojo humano son similares. Una vez que entendemos cómo funciona una cámara de fotos, esto lo puede estar viendo alguien que no entiende, pero ahora le vamos a dar las bases para que lo entienda. Entendiendo cómo funciona una cámara de fotos, entendemos mejor por qué vemos como vemos, por qué vemos así, por qué a veces vemos así, por qué a veces vemos asado. ¿Y por qué es importante esto? Vamos a aclarar esto, repito, no soy oftalmólogo, pero lo voy a hablar desde el punto de vista de que el ojo es una cámara de fotos. Las personas que tienen la, para mí, mal llamada vista normal, o sea, que no necesitan anteojos ni de cerca ni de lejos, hasta cierta edad, que es más o menos a partir de los 50 años, más o menos. ¿Por qué digo mal llamada vista normal? Es una apreciación mía, porque es tanta la gente que necesita anteojos que no es anormal que alguien necesite anteojos. O sea, pero ¿por qué ocurre esto? A ver, esto es algo que se cae de maduro, es obvio, es absolutamente simple, solo hay que pensarlo un instante a partir de que tenemos los mínimos conocimientos de fotografía. Entendamos esto, que un hueso sea 1 milímetro más grande, 1 milímetro más chico, no nos afecta, ¿verdad? Bueno, que un músculo sea 1 milímetro más grande o 1 milímetro más chico, no nos afecta del mismo modo una cámara de fotos, que la carcasa sea 1 milímetro más grande, más chica, que el estuche sea 1 milímetro más grande, más chico, no nos afecta. Pero que el lente esté una fracción de milímetro fuera de lugar, sí nos afecta completamente la visión, la calidad fotográfica, pero totalmente, ¿ok? Bien, la mayoría de las cámaras que tienen más de un lente, que un lente esté acomodado respecto del otro, para que se vea nítido a tal distancia. Que no esté justo en ese lugar implica que no se va a ver nítido justo a esa distancia. ¿Me explico? Ahora vamos al ojo humano. Que nuestro intestino sea 1 milímetro más largo, más corto, no nos afecta al funcionamiento. Pero ¿qué pasa? El ojo es algo muy delicado, es bastante chico y ahí sí, que un sector del ojo esté a una fracción de milímetro más o menos, nos afecta completamente la visión. Por esa razón hay tanta gente que necesita anteojos. Y la gente no necesita bastón por tener, ya no digo 1 milímetro, 1 centímetro más de hueso o de músculo. Pero esa fracción de milímetro, ni siquiera 1 milímetro, de diferencia entre un órgano del ojo y otro órgano del ojo, hace que la luz que entra al ojo, como la que entra en la cámara fotográfica, forme correctamente la imagen o no. La forme en determinado lugar, o más atrás o más adelante, pero el ojo necesita que la forme en determinado lugar, no más atrás o más adelante, lo mismo que la cámara de fotos. La cámara de fotos necesita que la imagen se forme en el respaldo interno de la cámara. Si la imagen queda bien formada 1 milímetro más adentro, no nos sirve porque no es ahí donde se registra la imagen. Es más, ni siquiera puede avanzar porque está el respaldo de la cámara. Si la imagen nítida se forma 1 milímetro antes de llegar al lugar donde se va a registrar la imagen, tampoco nos sirve. Por eso es tan común que tantas personas necesiten anteojos. Ahora, sabemos que los anteojos pueden ser por varias razones. Repito, no soy oftalmólogo, pero acá estamos hablando de una persona que tiene la vista supuestamente normal, no necesita anteojos, hasta determinada edad donde va a empezar a necesitarlo. Ahora vamos a entender por qué y es lo que más nos interesa, saber cómo manejarnos en esa edad. O sea, es aplicable también en el todos los días, aunque uno tenga buena vista, pero el sentido lo tiene realmente cuando uno empieza a perder la agudeza visual. ¿Y por qué? Imaginemos que tenemos una cámara de fotos y empieza a tener algunas limitaciones, fallas, por la edad de la cámara de fotos, digamos, en las cámaras viejas sería que se traba el aro para regular algún diafragma, alguna velocidad, por ejemplo, algún automatismo que no funciona bien en las cámaras más nuevas. Imaginemos que tenemos una cámara de fotos, hemos sacado miles de fotos y ya no responde a todas las situaciones
como lo hacía cuando era nueva. Bien, algo parecido pasa con el ojo. Hasta aproximadamente los 50 años, el ojo puede empezar mucho antes, pero más o menos el ojo responde a determinadas situaciones, condiciones de luz. Después de cierta edad, le cuesta responder a eso. Y entender cómo funciona una cámara de fotos y hacer la analogía con el ojo nos puede resultar práctico. Yo lo hago y me resulta muy práctico, pero hay mucha gente que es aficionada a la fotografía y que conoce todo lo básico sobre la fotografía y sin embargo por alguna razón no tiene la iniciativa de hacer la analogía y bueno, se pierde de entender algunas cosas y de eso quiero que hablemos. Repito, no soy oftalmólogo, pero tengo entendido de boca de oftalmólogos que el ojo humano de la persona con lo que se llama, entre comillas, vista normal, es decir, que no necesita anteojos, cuando abre los ojos después de dormir, el ojo todavía no se acomodó a ninguna situación, o sea, es como que está relajado. Y al abrirlo, la programación por defecto, digamos, la primera situación que puede encarar el ojo, la situación en la que estaba cuando el párpado estaba bajo, es que ve nítido más o menos a 3 metros. Si de pronto pongo un texto acá adelante, el ojo tiene que hacer una regulación muscular para enfocar, o sea, ver nítido a esta distancia. Cuando voy a ver el horizonte, se acomodan para ver el horizonte. O sea que básicamente tenemos que tener esta idea. El ojo ve a 3 metros si la persona no tiene miopía o otra cosa. O sea, la persona mal llamada con una vista normal, que no necesita anteojos, la persona que no necesita anteojos, ve más o menos a 3 metros y para ver más de cerca el músculo del ojo se acomoda y para ver más lejos se acomoda de otra manera. Entonces, se le complica a la vista cuando de pronto tenemos que mirar de cerca y el horizonte, de cerca y el horizonte, porque ya no es un rango entre lo cerca o entre lo lejos, sino entre lo cerca y lo lejos, que son dos movimientos diferentes. Uno es para ver a menos de 3 metros, un tipo de movimiento muscular, y otro es para ver a más de 3 metros, otro tipo de movimiento muscular. Se supone que la persona joven no tiene ni que pensarlo. Automáticamente su vista se ajusta para ver de cerca, para ver de lejos. Pero a medida que van pasando los años, y no necesitan pasar muchos, ya una persona de más de 30 años empieza a experimentar la siguiente situación. Se pone bien cerca de algo para escribir un rato y cuando levanta la vista ve borroso. Unos segundos, que al principio serán 2 o 3, pero después serán 20 y después será un minuto. A medida que la persona va creciendo en edad, pero ya a los 30 y pico de años, si uno ve de muy cerca, cuando levanta la vista, no ve instantáneamente nítido. Se va acomodando, va llegando la nitidez. El ojo va dejando de enfocar de cerca y empieza a enfocar de lejos. Bueno, esto se va acentuando con el paso de los años, hasta que llega lo que llaman presbicia. La presbicia se supone que es la dificultad para leer de cerca, pero en realidad esto comenzó mucho antes, porque se supone que cuando uno era chico, si no usaba anteojos, podía ver a 7 centímetros de distancia, pero a medida que fue creciendo, ya es más lejos y más lejos. Y cuando ya llega a un punto que se hace muy notorio y que afecta a poder acercarse, porque en realidad la ventaja de ver cerca no es tanto ver cerca, no tengo problema en ver más lejos. El problema es que cuando la letra es muy chica no la puedo acercar, porque la veo borrosa. Entonces el problema es que la letra muy chiquita uno ya no la puede acercar. O la llega a ver así o necesita anteojos. Ahora, alguien quiere saber si la ve a esta distancia y prueba. Error. Que la vea o no depende de varios factores. Yo acá puedo ver con una definición X, pero si yo estoy abajo del sol, puedo acercarme mucho más. Acá, si yo me acerco, veo borroso. Pero este mismo texto, mis mismos ojos, todo igual, pero abajo del sol, me lo puedo acercar más. Y acá no me lo puedo acercar. ¿Por qué? La gente tiende a pensar que con el sol hay más luz y por eso ve más. Es cierto, pero no es ese el punto. El tema es que el sol, por decirlo de algún modo, quema nuestras pupilas. Entonces las pupilas se contraen.
como nos contraemos nosotros cuando tenemos frío. La pupila se contrae y al contraerse la entrada de luz al ojo es más pequeña. A ver, ¿esto por qué ocurre? Ocurre porque el sol es muy potente y entonces se nos cierran las pupilas. Pero al haber más luz, con la pupila más cerrada, vemos bárbaro porque hay más luz. O sea, el problema es si con la misma luz se cierra la pupila. Con más luz que se cierra la pupila, estamos compensados. Pero ¿qué pasa? Al cerrarse la pupila, aumenta lo que en fotografía se llama profundidad de campo. Profundidad de campo es el espacio que sale nítido en la foto. La parte que sale borrosa es la que está fuera de profundidad de campo. Por ejemplo, si yo tengo una profundidad de campo así, de acá hasta acá, cuando estoy enfocando acá, con la luz de la habitación, cuando salgo al sol, se me achican las pupilas y la profundidad de campo aumenta. Entonces puedo acercarme más al libro. Una persona entra a un lugar que hay poca luz y ve borroso. Repito, no soy oftalmólogo y no puedo opinar sobre casos de que la persona padezca alguna enfermedad, algún problema. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que supuestamente no tiene ningún problema en la vista, ni siquiera usa anteojos, pero ya tiene cierta edad, entra a un lugar que hay poca luz y ve borroso. Dice, ahora veo así. A ver, no es que ahora veo así siempre. Ahora veo así con esta edad porque estoy en un lugar que hay poca luz y determinadas distancias, como puede ser en un subte, si hay poca luz, por ejemplo. Porque, a ver, si es un subte que tengo la pared cerca, a lo mejor la pared la veo bien, pero si la pared está lejos, a lo mejor la veo borrosa. Esta persona sale del subte y arriba hay sol, y a la misma distancia que veía borroso en el subte, que estaba mal iluminado, acá ve nítido. ¿Por qué? El sol le quema las pupilas se achican, porque ya no necesita la pupila tan abierta, porque no está en el subte, está bajo el sol. Al cerrarse la pupila, aumenta la profundidad de campo. A ver, acá está el conocimiento práctico. Me gusta leer un libro, pero tengo presbicia. Hay que ver qué tapa, por supuesto. ¿Qué hago? A ver, en mi caso, por ejemplo, ya no veo nítido acá. En vez de ponerme un anteojo, miro acá. Y en vez de ponerme un anteojo, miro acá. El problema es la gente que está todo el día con letra chiquita, porque uno a una pantalla de televisión, de monitor, se puede mejorar las condiciones de luz, ponerse a cierta distancia, agrandar la letra. Pero la persona que tiene que estar leyendo tickets, número de documentos y qué sé yo, no quisiera estar en sus zapatos. Es como que está forzada a usar anteojos. Pero el tema es este. A mí me gusta leer un libro. O pongo más lejos el libro, o lo voy a leer al sol y ya me lo puedo acercar. Por supuesto, cuando se completa el proceso, ya no lo voy a poder ver muy cerca, ni siquiera en el sol, muy cerca, dije. Pero bastante. ¿Por qué? Porque el sol de verano es muy fuerte, es mucha luz, la pupila se cierra mucho y la profundidad de campo es enorme. Yo iba a dar el ejemplo extremo. Una persona ya hizo su proceso. La agilidad que va perdiendo los músculos oculares se completó. No sé si es a los 70 años, me suena que puede ser a esa edad. Entonces, esa persona, con vista normal, entre comillas, el ojo dejó de poder ajustarse para ver de cerca y dejó de poder ajustarse para ver de lejos. Si no ve bien a 3 metros es porque tiene miopía o tiene otro problema. Pero si nunca usó anteojos, si siempre vio bien, después cada vez puede leer menos de cerca, hasta llegar a 3 metros, y menos de lejos, desde el horizonte, hasta llegar a los 3 metros. Finalmente, el ojo va a ver a 3 metros. ¿Qué va a pasar cuando una persona vea a 3 metros? Solamente a 3 metros. Por empezar, lo que esté un poco antes de 3 metros lo va a ver bien. Lo va a ver bien. Y va a ser peor cuanto más se acerque. Y lo que esté pasando los 3 metros lo va a ver bien. Pero se va a ir peor cuanto más lejos. O sea, no es que a 3 metros se ve bien y a 3 metros 10 no ve nada. No. Aclaración, primero, no son 3 metros exactos. Porque alguno puede estar pensando... Acá estamos hablando cosas redondas para que nos entendamos. No son 3 metros exactos, pero vamos a suponer que fueran 3 metros exactos para entendernos. Porque el tema es entender la idea, no un montón de datos que no nos sirven para nada. Si tiene una persona a 2,5 metros, la ve bien. La ve óptima a 3 metros, pero a 2,5 metros la ve bien. Y si la tiene a 4 metros, la ve bien, la ve bárbara. La ve mejor a 3 metros, pero a 4 metros la ve bárbara. Es más, ve más hacia atrás en proporción que hacia adelante. Pero ¿qué pasa?
Esta misma persona, que para leer de cerca necesita anteojos, cuando esta persona está en el sol, su profundidad de campo, que está cerca de los 3 metros, o sea, un poco antes y un poco después, se agranda enormemente. Entonces, es probable que aunque los músculos de su ojo no le permitan enfocar para ver el horizonte, si es un sol de verano, es probable que vea nítido el horizonte, porque va a estar tan cerrada la pupila que la profundidad de campo se amplía enormemente. Vuelvo a repetir, yo en este momento, con la luz que hay acá, a esta distancia no puedo leer, sin anteojos. Esto es para que no me moleste la luz de cámara, no me mate la luz de cámara, porque cuando uno es joven, el ojo está fuerte, pero a cierta edad uno tiene que empezar a cuidarse, porque si bien necesita más luz para ver, también la luz lo lastima más a uno. Es como todo. Entonces, necesito más luz, pero también la luz me lastima más. Siempre digo esto, ¿no? Cuando yo era joven, veíamos televisión a 2 o 3 metros. No estábamos con la computadora. No había computadora cuando yo era joven. Claro, y ahora lo sé, que ver televisión a 3 metros no esforzaba el ojo se esfuerza con la pantalla que tenemos cerca. Se esfuerza porque estamos mucho tiempo. Cuando somos más grandes, es al revés, necesitamos el tiempo para adaptarnos. Voy a dar un súper ejemplo. Todo el día con la computadora. Pleno invierno. Anocheció, está nublado, hay que sacar la basura. ¿Qué pasa? Todo el día con la computadora, el músculo esforzándose para ver esta distancia. Por eso, no es una cuestión de que los rayos del monitor nos hagan mal, eso lo podemos discutir. En algún grado harán mal, pero hay otro tema. Cuando yo era chico se veía la televisión, no estaba la computadora, y la televisión estaba a 3 metros. El ojo no se esforzaba para nada, porque el ojo está naturalmente a 3 metros en una persona con, entre comillas, vista normal. Entonces, repetimos el ejemplo que es muy bueno. Todo el día con la computadora, el tipo va a sacar la basura a la noche. En invierno, está nublado, el tipo ve borroso. Entonces, se puede asustar. Uy, veo para la mierda. Lo que pasa es que el ojo estaba todo el día con la computadora o con un libro. Ahora, de pronto le haces mirar a 4 metros, 5 metros, la calle, a 6 metros, 10 metros, y el ojo no está enfocado ahí. El ojo tiene primero que volver a los 3 metros, que es el estado normal por defecto, y después empezar a enfocar para llegar a los 4, 5 metros, 10, lo que tenga que ser. El caso inverso. Todo el día en el parque, todo el día viendo el horizonte, viendo el equipo de fútbol, todo el día en el skate park. Tipo, vuelve a la casa a leer un libro, tiene que alejar. ¿Por qué? Todo el día enfocando a 5 metros, a 10 metros, a 15 metros, a 20 metros, y ahora de pronto me pone una cosa para enfocar a 50 centímetros. Yo notaba esto, por ejemplo. Venía a sacar fotos de fútbol y quería comer algo. Los cubiertos, el plato, no estaban nítidos, pero al rato sí, porque el organismo está más lento para ajustarse, porque hay que aclarar esto. Hay básicamente 2 ajustes que hacer, que hace el ojo, que hace la máquina. Y creo que hablamos por separado y se pueden haber confundido, puede haber parecido que es el mismo, no, son 2. Un ajuste es la entrada de luz. Hay mucha luz, se cierra la pupila y aumenta la profundidad de campo. En el parque veo bárbaro, si hay sol. Se reachica la pupila y aumenta la profundidad de campo. El otro ajuste es el músculo de enfoque, porque una cosa es el tamaño de la entrada de luz y otra cosa es enfocar para ver nítido a esta distancia, a esta, a esta, a esta, a esta o a esta. ¿Me explico? Son 2 cosas que hay que regular. O sea, en la cámara de fotos es así. La cantidad de luz, si tengo mucha luz, dejo entrar menos luz. Pero entre mucha o entre poca luz, el foco va a ser a 2 metros o 3 o 4 o 5, depende de donde esté el personaje. Salvo que sea una cámara tipo GoPro, que son cámaras de un solo lente, no tienen un lente que se acomode respecto del otro para que se vea nítida a determinada distancia, como lo tienen las máquinas manuales o las autofocus. Las autofocus envían una señal, choca con el cuerpo, la señal vuelve y se da cuenta a qué distancia está el cuerpo. Entonces se acomoda un lente respecto del otro para que se vea nítido a esa distancia, a la distancia que está el personaje, a 2 metros, 3, 4. Las máquinas tipo GoPro
tienen un solo lente y ven nítido de determinada distancia hasta el horizonte. No hay que enfocar. Cuando uno tiene cierta edad, se da cuenta que el ojo humano no funciona así, no es una GoPro. El ojo humano no es súper gran angular. El ojo humano necesita enfocar. Lo que pasa es que cuando uno es joven, el enfoque es casi instantáneo. Esperamos el colectivo, verano. Bueno, si el sol no nos deja ver porque está de frente, ese es otro tema. Si el sol está arriba, pleno mediodía, viene el colectivo, se ve el número. Invierno, nublado, el número se ve borroso. Donde más se puede notar con mucha facilidad esto es en los semáforos. Me gusta dar siempre el ejemplo de los semáforos, porque cuando estamos en una avenida, temprano, o ya un poquitito tarde, no, a las 12 del mediodía con pleno sol en verano. A las 12 del mediodía con pleno sol en verano vamos a ver bien todos los semáforos, porque se va a achicar mucho la pupila y la profundidad de campo va a ser extrema. A la mañana o a la tardecita nos ponemos en la avenida y vemos todos los semáforos a lo largo. Vamos a tener que el primero lo vemos nítido. Cada semáforo, o sea, cada cuadra, el semáforo está más borroso. Hasta los últimos semáforos están bien difusos. Si uno va en un auto por la avenida y ve los semáforos de lejos borrosos, pero ve nítido el primero y a medida que se va acercando empieza a ver nítido el que sigue. Uno se va acercando y va manteniendo la distancia de la visión original. Lo que es más fácil de ver nítido por ahí son los edificios. El edificio es una masa muy grande. En una masa tan grande, el desenfoque tiene que ser muy grande para notarse. Es como la letra. Si el desenfoque es de 1 milímetro, en una letra de 2 centímetros, no se nota. En cambio, si el desenfoque es de 1 milímetro, en una letra de 2 milímetros, se ve espantoso. Una cosa con los semáforos y los sistemas de iluminación que veo que hay en la ciudad, que es como que tienen una parrilla cuadriculada. Esa parrilla de plástico, supongo, cuadriculada que tiene, emite una luz como con un efecto, ¿no? Con un efecto cruz. En fotografía se llama cross screen cuando es, por ejemplo, de una vela sale un efecto de luz en cruz. Cross screen. Bueno, acá no es un cross screen muy oficial, digamos, pero estas parrillas de plástico que son cuadriculadas hacen que veamos más difuso de lo que es, porque es como si tuviéramos un filtro en vez de delante de la cámara, delante del ojo. Dice, uy, qué mal que veo. No, es tarde, está nublado. Los edificios dan mucha sombra. Cuando uno camina entre edificios, tiene menos profundidad de campo y menos definición visual que cuando camina en un lugar más iluminado. Pero si aparte los elementos que iluminan, semáforos, lámparas, como veo, tienen una especie de plástico translúcido cuadriculado, ya de por sí, aunque querramos ver nítido, ya no sale una luz nítida, sale una luz fraccionada, sale como una luz pixelada. No es un problema visual nuestro. Entre la poca iluminación que hay en algunos lugares y que tienen esos efectos, nos hacen creer que vemos peor de lo que vemos. Algo que es muy común es esto, que uno se pone frente a la computadora y a medida que va pasando el rato, se va acercando más a la computadora. ¿No notaron eso? Y eso pasa incluso siendo joven. ¿Por qué? Porque a medida que el ojo se va ajustando para ver a esa distancia, cada vez le cuesta más fácil ajustarse un poquito más para ver de más cerca y ajustarse un poquito más para ver más cerca. Es malo estar todo el día a la misma distancia. Pasan dos cosas. Si el músculo está todo el tiempo viendo de cerca, se cansa y cada vez se cansa más. Ahora, si uno ve todo a 3 metros, por ejemplo, el ojo no se cansa, pero no se ejercitan los músculos. Entonces, el día que hay que ejercitarlo, ¿qué pasa? Si uno está siempre en una habitación de 3 metros, todos los días está en una habitación de 3 metros, durante años está en una habitación de 3 metros, y más pronto le va a costar ver el horizonte, porque no entrena los músculos para ver el horizonte. Supongamos que tenemos que hacer un inventario. El listado tiene letra muy chica y gris clarito, y el salón tiene poca luz. Además, como hay muchas cosas, hay mucha sombra, obviamente se puede usar anteojos. Tiro una opción, papel blanco, bolígrafo, tomo nota de lo que hay con cierto criterio, por supuesto, y cuando ya tengo un grupo, me voy al sol. En el sol la lista la veo bien porque hay más luz, pero también como el sol me quema la pupila
esta se contrae en defensa propia, se achica la entrada de luz a mi ojo, lo que no importa, porque como en el sol hay mucha más luz, que entre menos, es justamente el objeto del ojo, ¿no? O sea, regular la entrada de luz. ¿Qué pasa? Al entrar menos luz, la profundidad de campo, que es el sector que se ve nítido, de donde estamos enfocando, se amplía. Entonces, si yo estoy a esta distancia, veo borroso con poca luz, cuando estoy abajo del sol, puedo acercar, porque aumenta la profundidad de campo. Al poder acercar, entre que tengo mucha luz con el sol y que tengo una profundidad de campo enorme, ni el gris lo veo tan gris, lo veo más negro y puedo acercar. ¿Qué quiero decir esto? Que puedo transcribir, puedo pasar lo que copié rápidamente como veía cuando era joven, prácticamente.